No te metas con mi banco, dice la frase que se está utilizando los publicistas del Banco Banesco. Con mi banco no te metas. Eso tiene que ver con aquello con mis hijos no te metas, famosa frase que pegó mucho en toda la sociedad venezolana en un momento dado. Pero yo quiero decir algunas cosas antes de hablar de que ese banco no es nuestro. Hablar de Banesco es hablar de Juan Carlos Escotet. Y para hablar de Juan Carlos Escotet tenemos que remontarnos a Orlando Castro. ¿Quién es Orlando Castro? ¿Quién fue Orlando Castro en su momento? Orlando Castro fue un cubano que salió después de la Revolución Cubana, fue a Miami, en Miami no le fue bien y se vino a Venezuela a hacer negocios. Hizo unos cuantos negocios y consiguió dinero y decidió que tenía que empezar a financiar a los partidos políticos para después cobrar. Y financió Acción Democrática, financió a COPEI, financió el MAS y hasta la Causa R. Y luego, aprovechándose de esas conexiones políticas, bueno, logró que Latinoamericana de Seguros se convirtiera en prácticamente en la primera aseguradora del país, con una serie de ventajas y de cosas que se hicieron en su momento. Ese fue Orlando Castro, que cometió grandes fraudes, y ese señor también una vez regresó y sacó la famosa frase: aquí estamos y aquí seguimos, y después se fugó por bandolero. Ese fue el maestro de Juan Carlos Escotet. Juan Carlos Escotet empieza en el Banco Unión como office boy, ganando un sueldo de 650 bolívares mensuales. Y luego dio unos cuantos saltos en su trabajo hasta que conoce a Orlando Castro, y al final de esta es la mano derecha de Castro, ganando como representante, como ejecutor de las acciones de la bolsa de todas las compañías de Castro, ganando alrededor de 60 millones de bolívares, que en aquella época era mucho más de $1 millón. Ese es Juan Carlos Escotet, que viene de hacer toda una serie de especulaciones, que estuvo involucrado ese gángster llamado Orlando Castro, y la mano ejecutiva, el director técnico, el director ejecutivo de todas esas operaciones fue Juan Carlos Escotet. Hay que decir lo siguiente: el Banco Banesco, ese que con mi banco no te metas, ese banco es el banco privado que ha progresado más en los últimos años. Es el banco privado que ha crecido más en la revolución. Y no es un secreto para nadie que si tú no eres amigo de la revolución, si no estás enchufado, tú no progresas. Y esa es la realidad. ¿Qué es lo que está? Ustedes me dirán, bueno, y entonces, ¿por qué están interviniendo el banco en este momento? Si es un hombre ligado. Sí, ahí se ha lavado dinero. Ahí se han hecho muchas operaciones irregulares de gente enchufada del gobierno. Allí lo que hay es una guerra intestina. Allí hay una guerra entre diferentes toletes de los jerarcas del régimen. Y en este momento, la gente de Escotet ha caído en desgracia, así como cayó Ramírez, como cayó Giordani, como cayó la fiscal. Bueno, así de esta misma manera, como cayó Del Pino, el presidente de PDVSA. Lo que ha pasado en PDVSA está pasando ahorita con ese banco. No es por resolver el problema de corrupción, no es por resolver fraude, es simplemente un pase de factura entre los jerarcas del PSUV. Ahora bien, el régimen ha nombrado jefa interventora de ese banco a Yomana Cotey. Yomana Cotey fue directora de turismo aquí en el estado de Nueva Esparta durante del 2000 a 2004, siendo arquitecta. O sea, no sabía absolutamente nada de turismo y fue un fracaso. Y donde la han puesto ha sido un fracaso, y hoy es viceministro de Finanzas. Y por supuesto, allí va a ser un fracaso, porque ella no tiene ningún conocimiento bancario, ningún conocimiento financiero. Pero eso sí, ella es cuota de los árabes. Siempre ha sido la cuota de ese tolete árabe que hoy tiene más poder que nunca. Entonces, ¿qué pasa, mis amigos? Ante esta lucha
Nosotros lo que tenemos que preocuparnos, aquí lo que hay que preocuparse por los millones de ahorristas decentes, pequeños ahorristas de 8, 10 millones de bolívares, 5 millones de bolívares, que metieron su dinero en Banesco de buena fe y como sabemos cómo está la inflación, se calcula una proyección sencilla, es de un 500% para dentro de 3 meses, esos dinero, 10 millones, 8, 12 millones de bolívares, que tienen millones de ahorristas decentes y honrados del banco, se van a convertir en sal y agua. Ese dinero no va a servir para ni siquiera comprar un refresco. Por lo tanto, lo que hay que buscar la manera de que ellos puedan utilizar su plástico, puedan sacar su dinero de tal forma de que ese dinero no se le vaya. Pero pensar que ese banco y que ese eslogan que los publicistas han sacado, con mi banco no te metas, como que fuera una propiedad. Yo nunca he visto a Escotet que le haya repartido dinero a nadie. Escotet ha hecho mucho dinero, se ha convertido en 1000 millonarios con este régimen porque él ha estado pegado a este régimen. Cayó en desgracia, ese es otro problema, pero la realidad es esa. Ese banco no es de los venezolanos. Lo que tenemos que luchar para que los ahorristas no pierdan su... Financió a Copey, financió el MAS y hasta la causa R. Y luego, aprovechándose de esas conexiones políticas, bueno, logró que Latinoamericana de Seguros se convirtiera en prácticamente en la primera aseguradora del país, con una serie de ventajas y de cosas que se hicieron en su momento. Ese fue Orlando Castro, que cometió grandes fraudes, y ese señor también una vez regresó y sacó la famosa frase: aquí estamos y aquí seguimos, y después se fugó por bandolero. Ese fue el maestro de Juan Carlos Escotet. Juan Carlos Escotet empieza en el Banco Unión como office boy, ganando un sueldo de 650 bolívares mensuales, y luego dio unos cuantos saltos en su trabajo hasta que conoce a Orlando Castro, y al final de esta es la mano derecha de Castro, ganando como representante, como ejecutor de las acciones de la bolsa. No te metas con mi banco, dice la frase que se está utilizando los publicistas del Banco Banesco. Con mi banco no te metas. Eso tiene que ver con aquello: con mis hijos no te metas, famosa frase que pegó mucho en toda la sociedad venezolana en un momento dado. Pero yo quiero decir algunas cosas antes de hablar de que ese banco no es nuestro. Hablar de Banesco es hablar de Juan Carlos Escotet. Y para hablar de Juan Carlos Escotet tenemos que remontarnos a Orlando Castro. ¿Quién es Orlando Castro? ¿Quién fue Orlando Castro en su momento? Orlando Castro fue un cubano que salió después de la Revolución Cubana, fue a Miami, en Miami no le fue bien, y se vino a Venezuela a hacer negocios. Hizo unos cuantos negocios y consiguió dinero, y decidió que tenía que empezar a financiar a los partidos políticos para después cobrar. Y financió Acción Democrática, muchas operaciones irregulares de gente enchufada del gobierno. Allí lo que hay es una guerra intestina. Allí hay una guerra entre diferentes toletes de los jerarcas del régimen. Y en este momento, la gente de Escotet ha caído en desgracia, así como cayó Ramírez, como cayó Giordani, como cayó la fiscal. Bueno, así de esta misma manera, como cayó Del Pino, el presidente de PDVSA. Lo que ha pasado en PDVSA está pasando ahorita con ese banco. No es por resolver el problema de corrupción, no es por resolver fraude, es simplemente un pase de factura entre los jerarcas del PSUV. Ahora bien, el régimen ha nombrado jefa interventora de ese banco a Yomana Cotey. Yomana Cotey fue directora de turismo
aquí en el estado de Nueva Esparta, durante del 2000 a 2004, siendo arquitecta, no sabía absolutamente nada de turismo y fue un fracaso. Y donde la han puesto ha sido un fracaso y hoy es viceministro de Finanzas. Y por supuesto, allí va a ser un fracaso porque ella no tiene ningún conocimiento bancario, ningún conocimiento financiero. Pero eso sí, ella es cuota de los árabes. Siempre ha sido la cuota de ese tolete árabe que hoy tiene más poder que nunca. Entonces, ¿qué pasa, mis amigos? Ante esta lucha, nosotros lo que tenemos que preocuparnos, aquí lo que hay que preocuparse por los millones de ahorristas decentes, pequeños ahorristas de 8, 10 millones de bolívares, 5 millones de bolívares, que metieron su dinero en Banesco de buena fe y como sabemos cómo está la inflación, se calcula una proyección sencilla, es de un 500% para dentro de 3 meses, esos dineros, 10 millones, 8, 12 millones de bolívares, que tienen millones de ahorristas decentes y honrados del banco, se van a convertir en salida bolsa de todas las compañías de Castro, ganando alrededor de 60 millones de bolívares, que en aquella época era mucho más de $1 millón. Ese es Juan Carlos Escotey, que viene de hacer toda una serie de especulaciones, que estuvo involucrado ese gángster llamado Orlando Castro, y la mano ejecutiva, el director técnico, el director ejecutivo de todas esas operaciones fue Juan Carlos Escotey. Hay que decir lo siguiente: el banco Banesco, ese que con mi banco no te metas, ese banco es el banco privado que ha progresado más en los últimos años. Es el banco privado que ha crecido más en la revolución. Y no es un secreto para nadie que si tú no eres amigo de la revolución, si tú no tienes, si no estás enchufado, tú no progresas. Y esa es la realidad. ¿Qué es lo que está? Ustedes me dirán, bueno, y entonces ¿por qué están interviniendo el banco en este momento? Si es un hombre ligado. Sí, ahí se ha lavado dinero. Ahí se han hecho muchos